Nosotros hablaremos del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, encargado por las alumnas Melo Novela Ana Laura, Uribe Rodríguez Montserrat del Carmen, Vázquez Justo y Luis Esmeralda. Somos alumnas de la Facultad de Medicina Huagro del grupo 501. El síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética se define como un aumento inadecuado de la secreción de la hormona antidiurética en respuesta a la variación de la osmolaridad plasmática o volémica. Etiología de la enfermedad. El síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética es producido por múltiples trastornos clínicos, como son alteraciones del sistema nervioso central, que esto puede ser por infecciones, traumatismos, tumores, fármacos, en especial los utilizados en quimioterapia, los diuréticos, también en cirugías mayores, sobre todo en las torácicas y en las neurocirugías. También pueden ser hereditarias, asociadas a mutaciones en los receptores. Fisiopatología. Las siglas SS y ADH implica una secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esto quiere decir que es inadecuada para la osmolalidad existente. La hormona mayormente procede de la neurohipófisis. En pacientes con el síndrome se les infunde una solución de cloruro de sodio hipertónico. Se observan 4 patrones de respuesta en la secreción de la hormona antidiurética. En el tipo A ocurre en el 20% de los pacientes, tiene una concentración de ADH elevado y está relacionado con enfermedades malignas y no malignas. En el tipo B ocurre en el 35% de los pacientes. La secreción de ADH es excesiva. El ADH es secretado en un umbral anormalmente bajo o normal. Responde con un aumento adecuado cuando se supera el umbral de osmolaridad. En el tipo C ocurre en el 35% de los pacientes. Su nivel de ADH basal es elevado y sube aún más cuando aumenta la osmolaridad plasmática. Ocurre en los pacientes con meningitis o daño cerebral. En el tipo C ocurre en el 10% de los pacientes. El ADH se encuentra en niveles bajos. Se observa en pacientes con carcinoma broncogénico y diabetes mellitus. Esta situación es definida por algunos como un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética nefrogénico. La consecuencia principal de este síndrome es la retención de agua, la expansión del volumen extracelular de agua y la progresiva aparición de natruresis e hiponatremia. En la retención interviene el estímulo mantenido de la hormona antidiurética sobre la célula tubular, que esto hace que incrementa el número y la actividad de las acuaporinas. Se inhibe el eje renina, angiotensina y aldosterona. En la expansión de volumen y la hipotonicidad en el tubo colector hace que inhiba la función de la acuapolina 2, por lo tanto hace esto que disminuya la reabsorción de agua. La natruresis acontece incluso a pesar de la hiponatremia, causa su progresión y es consecuencia de una disminución de la reabsorción tubular proximal de sodio mediada por el péptido atrial natrurético. Cuadro clínico. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, mientras que la osmolaridad se sitúe por encima de 240 milimoles por kilogramo. Por debajo de esta cifra y en presencia de la hiponatremia, la clínica va a ir apareciendo con 2 grandes síndromes. Uno que es el síndrome no neurológico, que es un cuadro de rapnomiólisis que podría ser secundario a la hiperhidratación y expansión de las células musculares, con manifestación de dolor, debilidad, contracturas, pérdida de firmeza muscular. Esto implica a grandes grupos musculares, pero con mayor frecuencia a los gemelos. El daño muscular es autolimitante y se resuelve en pocos días o semanas gracias a la regeneratividad del tejido muscular. El otro es el síndrome neurológico,
que esta es una sintomatología no específica que es representada por cansancio, náuseas, vómito, anorexia, cefalea, y las alteraciones más importantes es desorientación, obnubilación, déficit neurológicos focales y estado semicomatoso. Exploración física del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En la exploración física veremos que el paciente tiene náuseas, vómito, dolor de cabeza, problemas con el equilibrio que resulta en caídas, cambios mentales como confusión, problemas de memoria, comportamientos extraños. Más a fondo tienen convulsiones o coma o en casos graves. La orina suele ser muy concentrada y no se excreta suficiente agua. Hay diferentes tipos de métodos de diagnóstico. Hay pruebas y exámenes. Están las pruebas metabólicas completas que incluyen sodio en sangre, los exámenes de osmolalidad en sangre, osmolalidad en orina, el sodio en orina, pruebas de detección toxicológica para ciertos medicamentos. En los jóvenes y niños pueden necesitar estudios imaginológicos de los pulmones y cerebros. En los niños con sospechas de SSIH. Diferentes tipos de tratamiento para el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Uno de los tratamientos es el uso del medicamento vasopresina que bloquea la acción de la ADH. También la cirugía para extirpar el tumor que está fabricando ADH. Y también se utilizan otros medicamentos para ayudar a controlar el volumen del líquido corporal. El pronóstico puede ser difícil desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Algunos tratamientos más utilizados para tratar este síndrome son las soluciones salinas y los antagonistas de la vasopresina. Caso clínico: paciente mujer de 9 años con politraumatismo y traumatismo craneoencefálico grave intervenida quirúrgicamente por fístula de líquido cefalorraquídeo. El séptimo día de ingreso presentó poliuria de 5.4, hiponatremia de 26 milimoles por litro, descenso de la osmolaridad plasmática 264 miliosmol por litro, hipernatruria 194 milimoles por litro. Aumento de la osmolaridad urinaria 492 miliosmol por litro y una elevada excreción fraccionada del sodio al 3.2%. Este cuadro era compatible con un síndrome perdedor de sal cerebral y se administró suero salino hipertónico al 3% en bolos y en perfusión continua, que es un aporte de sodio de 32 miliequivalentes por kilogramo por día. Debido a la no resolución del cuadro, se añadió fluocortisona 0.1 miligramos 24 horas y posteriormente 0.1 miligramos por 12 horas con resolución del cuadro clínico. Pero el día 10 de ingreso presentó poliuria de 6 mililitros, hipernatremia de 46 milimoles por litro, disminución de la natruria 79 milimoles por litro, disminución de la osmolaridad urinaria 175 miliosmol por litro. Ante la sospecha de coagulación intravascular diseminada, se pautó desmopresina intravenosa con corrección del trastorno. El día 11 de ingreso presentó poliuria de 5 mililitros, hiponatremia de 30 milimoles por litro, descenso de la osmolaridad plasmática de 260 miliosmol por litro, hipernatruria de 228 milimoles por litro, aumento de la osmolaridad urinaria 573 miliosmol por litro y excreción fraccional de sodio al 3%. Se pautó perfusión de SSH al 3%, sodio de 12 miliequivalentes por kilogramo por litro por día, fluocortisona de 0.0 miligramos por 24 horas con resolución posterior. Al día 15 presentó disminución de la diuresis
0.37 milímetros kilogramos por hora, normalización de la natremia, disminución de la osmolaridad plasmática 274 miliosmol por litro, disminución de la natriuresis 45 milimoles por litro y aumento de la osmolaridad urinaria 564 miliosmol por litro. Ante la sospecha del síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, se suspendió la fluorocortisona y se restringieron los aportes de líquido, resolviendo el cuadro en 24 horas.